Hola, mi nombre es Luis Tarrasi. En mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, estoy incorporando, además mi trabajo en otras áreas de animación de fiestas, estoy incorporando una parte formativa que inicié primeramente en un canal que también manejo yo en YouTube, que se llama Abrazando Nuestra Fe, donde allí había unos ciclos de unos programas, unos micros que yo hacía sobre opinión de un laico. Y en esa opinión de un laico, yo que tradicionalmente hacía era comentar algunos temas del momento, algunos temas sociales, políticos y por supuesto de fe. Y en esta segunda etapa, por así decirlo, lo que hice fue trasladar de ese canal al que ahora están apareciendo en este video, el Luis Tarrasi, al cual inicialmente los invito a suscribirse, que tiene como un propósito fundamental en esta área formativa sin matices, sin grises, es la evangelización. Una evangelización que desde la Iglesia cristiana católica, y en estos tiempos, siglo XXI, año 2017, de hecho inicio esta grabación a 2 días de la Nochebuena, a 3 de la Navidad, 22 de diciembre, hago esta grabación, esta primera de varias. El fin justamente es cómo mantener el mensaje de la Iglesia vigente en la sociedad, y lo mío es sumarme, lo mío no es innovador, lo mío es sumarme a grandes esfuerzos que ya muchas personas muy preparadas, sacerdotes, laicos, vienen realizando precisamente en lo que el Papa Benedicto llamaba el otro continente, o el nuevo continente, que es justamente las redes sociales. Hay muchas cosas en las cuales pudiéramos conversar, y de hecho con el acompañamiento de ustedes, lo que quiero más o menos centralizarme en un tiempo prudente para que no pierda el atractivo de parte de ustedes de escuchar y de acompañarme. Y por supuesto los comentarios van a estar abiertos para críticas o sugerencias. En ese aspecto soy bastante abierto para mejorar. Lo que quisiera un poquito es iniciar y hacer esto como por ciclos. Primeramente hablar de lo que comprendo como un ciclo político, lo cual no quiere decir que cerrado el ciclo no vuelva a hablar de política. El ciclo político, el cual estaría como dividido en 4 partes. Una parte que es justamente el responder a la pregunta hacia dónde avanza el mundo, ¿no? Esa es una pregunta creo que tenemos que hacernos todos los que habitamos el planeta, nuestra única casa. Hacia dónde avanzamos como planeta, y por ende no tanto como planeta, como sociedad que integra, que vive en este planeta. Luego también pasar a hablar un poquito sobre los gobiernos. Yo soy venezolano, de hecho este video lo hago desde Venezuela, y la situación de mi país actualmente, en el momento que yo hago este video, es dramática desde el punto de vista social, económico, político, de salud, educativo, muy deteriorado, muy deteriorado. Yo creo que por un componente que supera a los mismos gobernantes. O sea, es una sociedad que paulatinamente se ha descompuesto, y todos formamos parte de esa descomposición, una descomposición paulatina. Luego hablar de los políticos en sí mismos, porque una de las grandes falsedades que se le ha pretendido vender a la sociedad moderna es que la Iglesia no tiene que meterse en política, y justamente los laicos estamos llamados a tener un protagonismo en la política, y cuando llegue su momento hablaremos del por qué. Porque cuando no hay presencia de fieles que representen, por así decirlo, los intereses de Dios, pues se empiezan a colar leyes o intereses que van en contra precisamente de lo que la voluntad de Dios nos enseña, una voluntad que la conocemos por la tradición apostólica, por la Sagrada Escritura, una Biblia que compartimos los cristianos del mundo, católicos o no católicos. La Sagrada Escritura se reconoce como la palabra de Dios, y eso, y en la palabra de Dios hay cosas muy claras en torno a cómo debería ser una sociedad, para finalmente hablar de un punto importante que es el gobernar en sí mismo. O sea, ¿qué implica gobernar? Y cómo se está entendiendo gobernar hoy a como quizás se entendía en otros tiempos. Voy a comenzar un poco hacia dónde avanza el mundo, ya con eso, para cerrar un poquito este primer video, hacia dónde avanzamos como mundo, como sociedad. Porque algo que pareciera ya indiscutible, innegociable y dado, es que
el mundo avanza hacia lo tecnológico. O sea, cuando nosotros hablamos de avances, y hablamos de avances en la sociedad, el desarrollo, inclusive la palabra evolución puede entrar allí desde el punto de vista no tanto biológico, sino social. Vemos cómo la sociedad ha evolucionado hacia lo tecnológico. Es indiscutible que hoy resulta más cómodo para todos lavar con lavadoras que lavar a mano, ir al baño en lugares dispuestos para esto y no estar en el campo, tener neveras, las cámaras, los celulares, como el mundo inclusive se ha globalizado, y en cierta forma pudiéramos decir que para bien, porque eso ha permitido que nosotros como planeta, como sociedad del mundo, nos integremos más fácilmente. Aún así, cuando esto ocurre, tenemos que entender que toda decisión cobra facturas, y la que ha pagado la factura del avance tecnológico ha sido la naturaleza en sí misma. La naturaleza, cuando nosotros vemos casos como por ejemplo lo que pasa en la frontera de mi país con Brasil, la explotación minera, que no es nueva, pero que se ha hecho más descarada con el pasar de los años. Vemos como hay sociedades que, ok, el recurso, porque todo se resume en la codicia del tener dinero, de enriquecernos, es un patrón del hombre en sí mismo. Vemos como hay sociedades que habitan estas tierras que se ven perjudicadas por inundaciones, por deforestaciones, por cambios climáticos. Entonces ciertamente la que ha pagado el precio de las decisiones humanas ha sido el hombre. Entonces hay personas que se pudieran replantear el tema del desarrollo en sí mismo. O sea, desarrollar es inmediatamente imaginarnos esas sociedades como nos veían en las películas, o como nos las ven en las películas, de carros volando, todo muy oscuro, todo muy iluminado desde el punto de vista eléctrico, pero donde la naturaleza va perdiendo espacio. O sea, la grama va cediendo al pavimento, las casas o las tierras van cediendo espacio, entonces todo es edificios modernos, cristalizados. Ese concepto de desarrollo todos lo compramos. De hecho, yo puedo hacer esta grabación porque tengo una cámara que me permite hacerlo. Yo esto no lo pudiera hacer bajo otra forma. Si no fuera por algo que me grabara, yo poder subirlo a un canal de YouTube que también está totalmente, hasta el momento, democratizado. Cualquiera puede subir cualquier contenido que después se lo quiten porque sea contenido sexual, porque sea no para mayores de edad, para menores de edad. Lo cierto es que Internet se ha planteado como una de las plataformas más democráticas del mundo. O sea, todo el mundo tiene participación directa en ello. Cualquier persona puede, este video cuando yo lo suba lo pueden ver en cualquier lugar del planeta que haya acceso a Internet. Entonces eso es una parte importante. Pero no podemos dejar a un lado los costos naturales que esto está llevando. Entonces el mundo avanza hacia, yo diría, el mundo en realidad lo que está sirviendo es como una gran plataforma de explotación. Nosotros hablamos de las explotaciones mineras, de las explotaciones petroleras, de recursos naturales, pero al final es que todo el planeta está sirviendo como una fuente de explotación, porque toda la materia prima que usa la humanidad, los grandes empresarios, las grandes transnacionales o cualquier persona que usa una materia prima, la materia prima natural siempre va a provenir de la tierra, y nosotros los creyentes creemos que eso a su vez proviene de Dios. Entonces, por eso es que decimos que los seres humanos no crean cosas, sino que los seres humanos construyen cosas. El que crea es el que hace las cosas de la nada, y eso es Dios. Lo demás lo hace el hombre en base a la materia prima. Hay una lectura en el libro de Romanos 8, a partir del versículo 18, que dice: también el universo espera su redención. Y esa lectura, aunque está vinculada al pecado del hombre, o sea, cómo el impacto de la decisión o de la desobediencia del hombre afectó todo el orden natural, pudiéramos llevarlo también a lo que es la naturaleza en sí misma en otros aspectos. Me explico. Hacer dinero no es pecado, siempre que se haga lícitamente, sin atropellar a nadie. Pero este tema del dinero, de enriquecerse, no tiene topes. O sea, uno no dice, ya llegué a los 10 millones de dólares que quería tener, ya no me quiero enriquecer más, yo quiero ahora dejar que otros se enriquezcan, yo voy a ceder un poco de espacio, voy a dedicarme a la gran vida. Nosotros no hacemos eso. O sea, generalmente el que tiene dinero pues demanda más lujos, y esos lujos demandan más dinero para poder sostenerlo. Entonces es un círculo vicioso, una bola de nieve que no termina de caer. O sea, pareciera que desciende sobre una cantidad de nieve que se va llenando, inflando en un precipicio sin límite, o cuando llegas al límite pues ya es con la muerte, y sobre ello te puedes haber llevado cantidad de cosas. Entonces dice
Esto por supuesto lo escribe San Pablo, dice: estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Algo entretiene la inquietud del universo, y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son. Pues si la creación se ve obligada a no lograr algo duradero, esto no viene de ella misma, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para que sea destruido, y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, yo trabajo, ya tengo 3 años trabajando como profesor de religión en un colegio agustiniano aquí en Caracas, el Colegio Cristo Rey, una experiencia maravillosa y difícil, retadora, porque ciertamente no es mentira que cada vez hay menos interés en los jóvenes hacia los temas de fe, por un tema de moda. Actualmente tú pones a ver los intereses, los videos que hay en YouTube, los que tienen más seguimiento, son los videos que, bueno, son los videos irreverentes, los que tienen mayor sexualización de las escenas, los que tienen a las mujeres bien eróticamente expuestas, o los hombres muy irreverentes, que hacen un perfil de desacato a todo, de irreverencia a todo. Entonces, este tipo de contenidos a muy poca gente le interesa, y a los que le interesa es a los que quizás uno no quisiera que nos vieran, con el respeto de los que nos puedan estar escuchando, viendo. O sea, uno no le interesa, como decía el Papa Francisco, evangelizar a los que ya están evangelizados. Uno tiene que dar un paso más al estilo de San Pablo, o sea, atreverse a ir más allá, y este tipo de escenario permite eso. Yo, por ejemplo, una experiencia que he tenido en las redes sociales, no grata, pero a la vez me agrada, es cuando yo hice un video sobre el fulano del documental de Amores Santos, que era una exposición de sus supuestos sacerdotes homosexuales que tenían sexo por internet, por así decirlo, y fue grabado por una persona que se dedicó a capturarlos. No solamente eran católicos, sino otras denominaciones también cristianas. Y yo expresé mi opinión, y la cantidad de insultos que yo recibo en los comentarios es impresionante. Pero ahí es donde uno tiene que llegar. Uno tiene que salir de esa zona de confort y atreverse a ir un poco más allá, ir un poco más allá de lo que las comodidades nos permiten. Entonces, la primera pregunta la pregunta que ya hice, de hacia dónde avanza el mundo, la tenemos que empezar a responder desde nuestros propios hogares. ¿Hacia dónde avanza mi familia? O sea, mi familia, mi hogar, ¿cómo va? Porque al final entendemos, eso es indiscutible, que la familia es la célula principal de donde salen todas las demás situaciones sociales, políticas, decisiones legales, valores, antivalores. Hoy vemos, por ejemplo, el gran cuestionamiento que hay hacia todos los valores que tradicionalmente se tenían, o sea, el derecho a la vida, el matrimonio entre un hombre y una mujer, el celibato sacerdotal, los mismos temas de corrupción, o sea, tantas leyes que hay en todos los planetas, y sin embargo la corrupción no se reduce, nadie le tiene miedo al castigo, los crímenes no se han reducido porque existan sentencias de muerte. Lo cierto es que, inclusive, para redondear la idea, ya ni siquiera hay un temor de Dios. Hay personas que pueden estar escuchando esto y decir: pero es que ya yo ni siquiera creo en Dios. Y yo no creo en Dios porque sencillamente yo tuve una desgracia en mi familia, porque a mí me mataron un hijo, porque, por ejemplo, recientemente, hace 2 días, vi una película que se llama, en inglés sería The Last Face, algo así como El Último Rostro, y habla sobre la tragedia que está ocurriendo en un territorio africano, si la mente no me falla, que es en Sierra Leona, y cómo en ese momento puntual, pues la cantidad de asesinatos, crímenes, pero vejaciones que son indescriptibles. O sea, algo que tú no puedes ver en una película, por supuesto tendrá los inflados que puede dar el Hollywood o una película, pero plantea realidades, o sea, realidades como las que pasa con los maras en Centroamérica, o la misma corrupción y el narcotráfico que ocurre en Latinoamérica, en Sudamérica, o temas más de la ideología de género que está ampliamente centralizada y agarrando espacios en Europa y en una parte de Norteamérica. También el tema del terrorismo muy vinculado al islamismo. Entonces, es un mundo que está convulsionado, es un mundo que se choca entre ideologías, es un mundo que se choca entre imposiciones, entre yo minoría que me quiero hacer mayoría, pero a la vez que quiero vengarme de todo lo que tú no me permitiste hacer cuando yo era minoría.
Eso ha desencadenado una sociedad bien inestable. O sea, hoy se discute, por ejemplo, en España si colocamos el pesebre en la puerta de Alcalá o no lo colocamos, que hay que sacar la religión de los colegios. O sea, estamos sacando a Dios de los espacios sociales. Y esto en buena parte viene por temas políticos. Ya para terminar esta primera parte, ¿hacia dónde avanza el mundo? Es un poco la pregunta que nos hacemos desde Venezuela. ¿Hacia dónde vamos como país? Un país que está literalmente naufragando. Aunque yo soy partidario de que quienes nos gobiernan saben hacia dónde nos llevan. Yo estoy claro en eso. No quiero ir más allá de ese comentario. Yo creo que ellos saben hacia dónde nos llevan. Como sociedad no podemos estar cómodos de aceptar hacia dónde nos están llevando. Porque el punto es que el problema de Venezuela ha dejado de ser un problema estructural de gobierno y se ha convertido en un problema social. Cuando tú tienes todos los componentes que hacen sociedad, medicinas, militares, educadores, empresarios, empleados, etcétera, si me pongo a decirlos todos pues se me van a quedar muchos por fuera, etcétera, etcétera, sirve para cualquier cosa. Cuando tú tienes todas esas áreas tan contaminadas de corrupción y tan contaminadas del revender, de enriquecerme como sea, de subir los precios de una manera descomunal. Venezuela hoy vive una hiperinflación impresionante. Yo nunca había vivido en mi país, y quienes han vivido pues más que yo también me lo dicen. En Venezuela, que tú llegaras, me pasó por ejemplo, que tú llegas, fui a una panadería a comprar un refresco, me lo vendieron en 45 bolívares, 45.000, y al día siguiente fui a comprar el mismo refresco y me lo vendieron en 60.000. Eso yo creo que muy pocos países hoy tienen esos dramas económicos que vive Venezuela. Yo pienso que no vamos a avanzar nada si nosotros no nos tomamos un poquito la actitud narrada en la Biblia del pueblo de Nínive. Si nosotros no reconocemos nuestras propias, por así decir, responsabilidades ante esto, como individuo. O sea, yo qué hice desde que empecé a echar basura en la calle, desde que me empecé a comer los semáforos, desde que empecé a sobornar a personas, desde que me empecé a vincular con personas a la vez vinculadas en temas de corrupción, y yo me serví como para lavar dinero en esas cosas, desde la medicina, desde los alimentos, desde el mismo dólar. Cuando yo viajaba, como dice Laureano Mar, que Venezuela es el único país del mundo donde la gente viaja y regresa con más dinero. Eso llegó a pasar cuando estaba aquí el tema de Caribe. O sea, la gente iba con $2.000 para el exterior y casi que podía regresar en bolívar el equivalente al triple de lo que se había ido en conversión a bolívar. O sea, muchos venezolanos, en mayor o menor grado, hemos participado en todas estas cosas. Y nosotros tenemos que reflexionar, detenernos, cada individuo, decir, reconocer cuál es su cuota de responsabilidad. Mucha gente se consuela con decir, si yo no robo a alguien, si yo no me lo agarro, alguien lo va a robar por mí. Si yo no lo hago, pues me voy a morir de hambre. Yo tengo hijos, tengo que velar por ellos. Y es verdad, eso es muy cierto. Todos tenemos que velar por nuestras familias. Yo soy padre y ahora que lo soy, con un bebé de 9 meses que dentro de 2 días cumple 9 meses mi hijo, tú te das cuenta de que tienes que velar por la comida de tu hogar. Pero eso no nos da licencia para hacer cualquier locura. Yo creo que tenemos que entender y comprender que lo que le da forma a una sociedad es cuando tiene claros sus principios, su identidad. Y esa identidad pasa mucho por lo espiritual. Somos un país o no somos un país católico. Somos una familia o no somos una familia católica, cristiana, creemos en Cristo, aquí se reza, aquí no estamos con venganza ni con malos deseos. Si eso nosotros lo internalizamos, yo creo que nos va a ir bien, o vamos a empezar a tener un cambio social. De eso hablaré en el próximo video, cuando hable de los gobiernos, un poquito de cómo los gobiernos, hacia dónde, primero cómo llegan allí, cómo llegan a ser gobiernos, lo cual nos da una corresponsabilidad. Y segundo, una vez que están allí, pues las cosas que empiezan a hacer, si nos identifican o no. Entonces, bueno, muchas gracias por esta primera parte, que Dios nos bendiga y nos vemos.